pueblo, así que aquí me tienen de backup. Ok, hermanos. Muy bien, hoy voy a seguir con el mismo tema que había emprendido hace un par de semanas, el tema de la iglesia inclusiva. El tema anterior fue el reino inclusivo de Dios. Hoy vamos a hablar de la iglesia inclusiva. ¿Qué implicaciones tiene la inclusividad del reino de Dios sobre nosotros como iglesia? Ok, bueno. Por ahí hay un hombre que se llama Raúl Rocha, es un millonario e inversionista mexicano. Y también tenemos a An Jakapong, que es un millonario e inversionista tailandés. Y ambos son los dueños de Miss Universo. No más que An Jakapong en realidad se identifica como mujer. Es una mujer trans y se regocijan y dicen, pues Miss Universo tiene una dueña, una mujer que es dueña, y pues la verdad, pues no, sigue siendo un hombre. Ahorita Miss Universo tiene 2 dueños, pero pues quieren negar la realidad. El grupo que nos dice que sigamos la ciencia, que la ciencia es ley, pues ahora ellos mismos niegan la ciencia, porque pues la mujer siempre va a tener los cromosomas XX y el hombre siempre va a tener los cromosomas XY, y eso no es odio, mis hermanos. Ese es un simple hecho científico. No obstante, en los concursos de belleza hoy en día y en Miss Universo mismo, ya hay participantes trans en el concurso de belleza. Y pues a esto el mundo le llama inclusividad. Creen ser inclusivos porque en el concurso de la que celebra la belleza femenina permiten a un hombre trans que participe en ello. Y pues en realidad, hermanos, lo que están comunicando ellos, ¿sí?, es que los hombres son mejores que las mujeres mismas para ser mujeres. Esa es la realidad de lo que comunican con la inclusividad. Y bueno, pues nosotros veíamos en el tema pasado que no hay nada más inclusivo en todo el universo que el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a las personas aquellas, hermanos, que ni usted ni yo les abriríamos las puertas de nuestras propias casas, el Señor Jesús vimos que les abre las puertas del reino de los cielos. Y por eso es que Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Sabes qué, hermano? Gloria a Dios, porque ni tú ni yo, sino solamente Él agrega a su reino a aquellos que habrían de ser salvos. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros como iglesias? Hoy en día, hermanos, la iglesia moderna busca ser una iglesia inclusiva. Y para ser inclusiva, ¿sí?, estas iglesias modernas dicen que se tienen que afirmar los pecados del mundo, o afirmar cosas que simple y sencillamente son pecados. Tenemos que, ¿sabes qué?, dejar de decir que son pecados. Y así podemos ser una iglesia inclusiva. Y ¿sabes qué? Yo quiero aclarar algo. Aquí en esta iglesia no afirmamos ningún pecado. No afirmamos tu pecado, no afirmamos mi pecado y no afirmamos el pecado de nuestros líderes. Aquí afirmamos a Cristo Jesús y solamente a Él. Porque en realidad estas iglesias, al afirmar el pecado y diciéndose ser inclusivas,
en realidad están excluyendo a la gente del reino de Dios. Eso es lo que en realidad está sucediendo. Pero no obstante, hermanos, si es que en realidad el reino de Dios es un lugar, el lugar más exclusivo que puede existir, hermanos, ¿sabes que la iglesia también tiene que ser un lugar sumamente exclusivo? Y como veremos hoy, inclusivo, como veremos hoy, para ser una iglesia inclusiva, se requieren de dos cosas que vamos a aprender hoy de un gran hombre. Necesitamos aprender a ser un lugar de consolación y un lugar de ánimo. Ahí en Hechos capítulo 9, veíamos la vez pasada que este terrible hombre, Saulo, al cual Jesús llama por su nombre y dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre andaba tumbando puertas de cristianos. Veamos que andaba dando los levantones. Así como el narco da levantones hoy en día allá en México, así andaba Pablo. Tumbaba las puertas de los cristianos, sí, entraba y se llevaba a los cristianos. Ese era Saulo. Y aquí en Hechos 9 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pablo, el que andaba tumbando puertas, el que andaba dando levantones, ahora anda tocando puertas. Anda tocando puertas y de los hermanos y les dice: recíbanme. Y vean lo que pasa. Dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Oye, claro, si yo me entero que por ahí llega alguien y le tumba la puerta de la hermana Neri, ¿verdad? Y saca a Ricky arrastrándolo de ahí y ya nunca volvemos a ver a Ricky. Y lo llegan y me tocan la puerta a mí. No abro, ¿verdad? Exactamente había sucedido, ¿sí? A unos cristianos les había tirado la puerta, se los había llevado arrastrando de ahí, y ahora llega con los discípulos, con los hermanos y les dice: ábranme sus puertas. Y pues claro que le tenían miedo, porque dicen, no creían que este Saulo, de lo malo que él era, no creían que él había sido transformado y se convirtiera en discípulo. Pero noten, hay algo. Versículo 27 dice: entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado. Y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué hizo aquí Bernabé? Bernabé sí pudo ver lo peor en Pablo, pero Bernabé decidió enfocarse en lo mejor de Pablo. Como cristianos, hermano, tú y yo debemos de poder hacer eso. Tenemos que enfocarnos en ver lo mejor en las personas. Tenemos que ver lo mejor en los niños. Tenemos que ver lo mejor en los jóvenes. Tenemos que ver lo mejor en los betabeles también. ¿Y sabes algo? Tenemos que ver lo mejor también en los perdidos. No debemos de ver nosotros a las personas por el pecado en el que Satanás los tiene atrapados, sino debemos de ver a las personas por el potencial que pueden llegar a tener si dejan que Cristo transforme sus vidas. Así necesitamos ver a la gente. Eso es precisamente lo que Bernabé hizo con Pablo. Vio lo mejor de Pablo. ¿Y sabes qué? Para lograr esto, para lograr ser una iglesia inclusiva, para ver lo mejor en las personas, debemos de sacar de nuestros corazones, de despojarnos de todos nuestros prejuicios y de todos nuestros tabús. Los judíos estaban llenos de prejuicios. Ahí en Juan 1, versículo 47, Felipe le está hablando a Natanael, ¿sí? Y le dice: ¿sabes qué? Esta persona es lo mejor que puede haber, es Jesús de Nazaret. Y en Juan 1, 47 dice Natanael: ¿de Nazaret?
¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Y Felipe le dice, pues sí, Jesús, ven a verle, dice, ven a verlo por ti. ¿Y saben qué? Nosotros así tenemos cantidad de prejuicios. Porque nosotros podemos decir, agua fría, ¿puede salir algo bueno de agua fría? Nomás de la peña. Y ahí está el hermano sinforiano, que ¿de dónde salió? De agua fría. O podemos decir, ¿de Puerto Rico? ¿Puede salir algo bueno de Puerto Rico? Y aquí está el hermano José, miren nomás. O podemos decir de Chihuahua. ¿Puede salir algo bueno de Chihuahua? Bueno, sí, de Chihuahua no, nada. Ahí sí, ¿verdad? No nos va bien con nada. Entonces, mal ejemplo, el de Chihuahua. Ok, hermanos, pero sí tenemos que dejar esos prejuicios que nosotros tenemos de cuando vemos a alguien, inmediatamente buscar ver lo malo en ellos. Eso no es lo que hace la saber. Nelson Mandela dijo, nunca hace daño el ver lo mejor en los demás. Amén. A menudo ellos se comportan mejor por ello. Cuando tú puedes ver lo mejor en los demás, ellos tratan de comportarse de la mejor forma. ¿Recuerdan del mensaje pasado que hablé de Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee? ¿Recuerdan de él? Sí, decía, este hombre fue homosexual, satanista, ocultista, asesino en serie y caníbal. ¿Recuerdan al monstruo de Milwaukee? Bueno, pues después de que sale esta serie en Netflix, la comunidad homosexual protestó a Netflix y dijo, este tipo de serie, sí, nos da una mala imagen a nuestra comunidad. Pero como ya saben, la comunidad homosexual lo rechazó y Cristo dijo, échenmelo a mí. Échenmelo a mí. Y dado que Cristo dijo, échenmelo a mí, nosotros la iglesia lo recibimos y lo recibimos como nuestro hermano. ¿Sabes por qué? Porque al igual que allá en Hechos 2:47, hasta el día de hoy mismo, el Señor Jesús sigue agregando a aquellos que han de ser salvos hoy en día. Y eso no ha cambiado. Roy Ratcliffe, ministro de la Iglesia de Cristo y graduado de Oklahoma Christian University. ¿Saben quién también es graduado de Oklahoma Christian University? ¿Conocen a uno que se llama Wilmer Rivera? Él es graduado de Oklahoma Christian University. Este Roy Ratcliffe, sí, decidió ver lo mejor en el monstruo de Milwaukee y lo convirtió en hermano. Y aquí tiene usted la portada del libro de Roy Ratcliffe, lo cual se lo recomiendo. Es dificilísimo leer esa historia, pero se lo recomiendo. El libro se llama Viaje Oscuro, Gracia Profunda. Y en ese libro Roy escribe lo siguiente, hablando del monstruo de Milwaukee, el hermano monstruo de Milwaukee, del hermano Jeff. Dice, Jeff me confesó el gran remordimiento por sus crímenes. Él deseaba hacer algo por las familias de las víctimas para intentar corregir las cosas, pero no había nada que él pudiera hacer. Él recurrió a Dios porque no había nadie más a quien recurrir, y así tuvo el valor de hacer la pregunta, ¿el cielo es también para mí? Yo creo que mucha gente está resentida por tal atrevimiento, continúa Roy Ratcliffe. No obstante, él se atrevió a preguntarla y aún más se atrevió a creer en las respuestas. De que, ¿sabes qué? Efectivamente, el cielo es para el monstruo de Milwaukee. Roy Ratcliffe pudo ver lo mejor en el monstruo de Milwaukee, así como Bernabé pudo ver lo mejor en Pablo. Ellos pudieron ver lo mejor de las personas en las peores de las circunstancias.
Y para ser una iglesia inclusiva, hermano, tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Amén. Tenemos que ver lo mejor de las personas en lo peor de las circunstancias. Aquí en Hechos 11 continúa, hay un gran auge, hay un gran avivamiento en Antioquía. Y note lo que pasa, están viendo que este avivamiento está creciendo. Dice la palabra de Dios que el poder del Señor está con ellos. Aquí dice 11:21, el poder del Señor estaba con ellos en Antioquía. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron ¿a quién? A Bernabé. Mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios. Se alegró. Y note qué hizo este hombre. Y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Cuando ven que algo está pasando, que hay un avivamiento, los apóstoles inmediatamente se les ocurre mandar solamente a una persona. Y mandan a Bernabé. Y Bernabé llega y lo que hace es que anima a las personas a permanecer fieles al Señor. Y hermanos, ¿sabes qué? Nosotros debemos de ser capaces de animar a los demás. Para ser una iglesia inclusiva debemos de ser capaces de animar a los demás, tal y como lo hace aquí Bernabé, de permanecer fieles al Señor. Esto es motivar a la gente a que dejen de practicar todas aquellas cosas malas y que se enfoquen única y solamente en las virtudes que el Señor ha puesto en ellos al crearlos, que se enfoquen en lo bueno de ellos, que abandonen lo malo, porque ¿sabes qué? Pueden ser mucho mejores, y eso es precisamente lo que Cristo busca. William Arthur Ward, famoso escritor y poeta al inicio del siglo pasado, dijo: halágame, pero quizás no te crea. Critícame y quizás no te quiera. Ignórame y quizás no te lo perdone. Pero anímame y jamás lo olvidaré. Eso es lo que hace Bernabé. Anima a la iglesia. Y el texto continúa, dice, pues era un hombre bueno. ¿Quién era un hombre bueno? Bernabé. Bernabé era un hombre bueno. Note cómo lo describe la Escritura. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo está esto de que Bernabé era un hombre bueno? Si las Escrituras nos dicen que bueno, pues hay uno. ¿Se referiría a las Escrituras que bueno solo había uno? ¿Se referiría a Bernabé? ¿Verdad que no? Eso no es lo que enseña. Pero ¿cómo pueden las Escrituras llamarle a Bernabé? Y note esto, este versículo 24, es único en las Escrituras. Esta descripción de Bernabé es única en las Escrituras. A nadie más en las Escrituras se le describe de esta forma. Semejante sí, pero de esta forma a nadie se le describe así en las Escrituras. ¿Sabes qué? No se le describe a Pablo así en las Escrituras. No se le describe a Pedro así en las Escrituras. Porque ¿sabes algo? Esta es una referencia y una comparación directa a Cristo. Cristiano, hermano, quiere decir semejante a Cristo. ¿Y sabes algo? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía
porque Bernabé estaba ahí para animarlos a permanecer fieles a Dios. Bernabé es la razón por la cual a los cristianos se les llama, a los discípulos se les llama cristianos en Antioquía. A menudo he dicho yo que el apóstol Pablo es potencialmente el mejor cristiano que jamás haya vivido. ¿Y sabes por qué digo potencialmente? Por Bernabé. Porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Es más, piénselo, si sacamos a Bernabé de la ecuación, el apóstol Pablo no es recibido en Jerusalén. El apóstol Pablo no llega a Antioquía. Y quizás el apóstol Pablo no lo recordaríamos de igual forma si no fuera porque Bernabé se atrevió a ver lo mejor en Pablo. Y así es como Bernabé trae luz para los demás, animándolos a permanecer fieles al Señor, viendo lo mejor en cada uno de ellos a pesar de todos sus defectos. Bernabé se enfoca en las virtudes de ellos. Y para ser luz tenemos que ser como Bernabé, gente buena, llenos del Espíritu Santo y de fe, pero también necesitamos ser capaces de animar a los demás a hacer lo mejor que puedan ser, a que vivan, a que lleguen a su máximo potencial ante los ojos del mundo, que sea vidente y evidente, que el mundo vea y diga, esos son cristianos. Pero ¿sabes qué son cristianos? No porque ellos se dicen ser cristianos, porque a menudo nosotros tenemos que decir, sí, yo soy cristiano. No queremos que nos digan porque nosotros decimos son cristianos, o porque a nosotros nos gusta, o porque en nuestro edificio hay una cruz, o porque traemos una cruz colgada en el cuello. Debe de ser evidente de tal forma que digan son cristianos, porque ¿sabes qué? Son semejantes, se parecen a Cristo. Y eso es precisamente lo que Bernabé hacía. ¿Hay alguien aquí olvidadizo? A mí se me olvida. No, me estuviera aquí mi esposa. A veces ando buscando yo ahí las cosas y digo, ¿dónde está mi pantalón? Fulano está. Y dice, pues en su lugar. ¿Y cómo quieres que encuentre yo las cosas así? Le digo, pues no se puede. Y yo tengo un lugar donde va mi cartera y la encuentro. Y si no está ahí, por cualquier razón, ¿dónde la dejé? Madison. En todos lados, ¿verdad? Cada rato, Madison, encuentra mi teléfono. Madison, encuentra mi cartera. Madison, encuentra mis zapatos. Bueno, pues aquí es la historia de un granjero que era bien olvidadizo. ¿Sí? Por ahí fue a verlo uno de la ciudad. Y este granjero tenía una perra que era muy buena pastora. ¿Sí? Y la está viendo este de la ciudad y ve que sale el granjero por ahí y silba con un pito. Y la perra sale y empieza a arrear ahí a las ovejas y las lleva inmediatamente y las mete al corral. Y luego la perra con el hocico cierra la puerta del corral y otra vez con la pata, téngale, la tranca la puerta. Y se quedó este en la ciudad y dijo, ¡wow! Y va y le pregunta al granjero y le dice, oye, ¿y cómo se llama la perra? Y dice el granjero, ay. Dice, ¿cómo se llama esa flor que es así roja y tiene espinas? Y dice, se llama Rosa. Y el granjero voltea a su esposa y dice, oye Rosa, ¿cómo se llama la perra? Oh my gosh. Bueno, ¿sí? A menudo así somos todos, bien olvidadizos. Y se nos olvida. ¿Y sabe qué se nos olvida? Se nos olvida quiénes somos.
Y note lo que está pasando aquí en Hechos 15, 37. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien también llamaban Marcos. Aquí Pablo y Bernabé están diciendo, ¿sabes qué? Es un gran equipo. Somos un gran equipo evangelista. Vamos a salir en otro viaje. Y dice Bernabé, ¿sabes qué? Juan Marcos, viene con nosotros. Después nos enteramos que Bernabé y Marcos eran primos. ¿Sí? Pero noten lo que pasa. Pero a Pablo no le pareció prudente llevar. Porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y embarcó rumbo a Chipre. Y sabemos después que Pablo se fue con Silas. Pero, ¿sabes qué? Este Marcos, era así como dicen allá en mi pueblo coloquialmente. Pues es un perro, nomás que pues moja las llantas, ¿verdad? ¿Conoces a alguien así, hermano Carlos? ¿No? Yo sí. Este Marcos, pues, era buena gente, nomás que pues sí, la regaba. Cometía errores. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que este Marcos venga con nosotros. ¿Y sabes qué? A menudo, hermanos, se nos olvida a nosotros de dónde nos rescató a nosotros el Señor Jesús. Gloria a Dios, sí, Señor. Y a Pablo, sí, aquí a Pablo ya se le había olvidado de dónde nos había rescatado el Señor Jesús. Ya se le había olvidado que tan solo unos añitos atrás, sí, él no lo quería recibir. Y ya se le había olvidado que si no fuera por Bernabé, nadie lo recibe. Ya se le había olvidado a Pablo que él era perseguidor de la iglesia. Ya se le había olvidado a Pablo, sí, que la iglesia le tenía miedo y le tenía miedo con justa razón. Y ahora Pablo aquí se pone a cuestionar al único que lo había ayudado. Se pone a cuestionar a Bernabé. ¿Y sabes qué? Esto es porque se nos olvida quiénes y cómo éramos antes de que conociéramos la gracia de Dios. Y peor aún, hermanos, peor aún, se nos olvida que hoy en día seguimos siendo pecadores. Se nos olvida que seguimos necesitando de la gracia de Dios. Se nos olvida que seguimos necesitando de la sangre purificadora de Cristo en nuestras vidas. Y esto, hermanos, nos vuelve fariseos y legalistas. Y lamentablemente, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo hay toda una secta de legalismo que se creen superiores. Así es, Señor. Pero ¿sabes algo? Bernabé estaba comprometido a darle el beneficio de la duda a las personas. Y sabes, hermano, si nos vamos a equivocar con alguien, si nos vamos a equivocar con ellos por ser legalistas, o nos vamos a equivocar con ellos por darles gracia, mejor que nos equivoquemos por mostrarles gracia. Eso es precisamente lo que el Señor predicaba cuando nos dice 70 veces 7. Bernabé tenía esta profunda convicción de ver a los demás con los ojos de Cristo. ¿Y sabes algo? Al final del día, todos nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Bernabé, la convicción de Bernabé era de ver a todos sus semejantes con la imagen y semejanza implantada en cada uno de ellos. ¿Y sabes algo? Así es como nos ve Cristo a
Asimismo, nosotros debemos de ver a los demás. Qué bueno que Bernabé no se dio por vencido con Marcos. ¿Sabes algo? Qué bueno que Bernabé le dijo a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Estás equivocado, tienes todo tu derecho a estar equivocado, yo no puedo ir contigo, yo me voy con Marcos. Y sí, Pablo se enojó. Pero ¿sabe qué? Unos años, 10 años después de esto, en Colosenses 4:10, Pablo reconoce que él había estado equivocado y note lo que dice Colosenses 4:10, dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos a los colosenses, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones, colosenses. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Porque Bernabé había visto lo bueno en Marcos y Pablo eventualmente pudo ver lo bueno en Marcos también. ¿Y sabes qué? Unos 10 años después, Bernabé se sentaría y Marcos se sentaría y comenzaría a escribir todo un evangelio que hoy en día es predicado por todo el mundo. Porque Bernabé decidió creer. Porque Bernabé pudo ver lo bueno en Marcos a pesar de sus errores, a pesar de sus problemas. A pesar de las veces que había quedado mal, Bernabé pudo ver en Marcos algo mejor. Y en sus Biblias hoy tienen el Evangelio de Marcos. Porque Bernabé creyó. Y es que, hermanos, para ser una iglesia inclusiva no nos podemos olvidar de dónde nos sacó Cristo a nosotros. Porque, ¿sabes algo? Cristo hoy en día sigue sacando a gente de la perdición. Amén. Y para nosotros poderlos ayudar, animarlos a sacarlos de ese lugar, tenemos que recordar de dónde nos rescató a nosotros el Señor Jesús. Lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia. Aquí en Hechos 4 se está describiendo cómo vivía la iglesia primitiva. Cómo vivían los cristianos cuando se acababan de convertir, acababa de nacer, acababa de haber, el Espíritu Santo se acababa de derramar en el día de Pentecostés. Toda la iglesia estaba unida y noten lo que dice el ejemplo, y usa por ejemplo, dice, por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé. Bernabé no era su nombre. Su nombre verdadero era José. Pero los apóstoles le llamaron Bernabé, que esto significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los pies de los apóstoles. Si usted lee la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, Bernabé lo traducen como hijo de consolación. ¿Y sabes qué? Efectivamente Bernabé traía consuelo. Pero no traía consuelo en ese consuelo de que, ay, pobrecita manita. O ay, sana colita de rana. No. Bernabé era una persona que genuinamente se preocupaba por ayudarte a ti desde tu punto más bajo hasta levantarte a la altura para la que Dios te creó. La palabra que se usa aquí o se traduce como ánimo o consolación en el griego es paraklesis. Esa misma palabra se traduce como consolador o como consolar o como exhortar. La versión en inglés, si usted la lee en inglés, es una traducción más real, le llama encouraging. Son of encouragement. La mejor manera que lo podemos entender en español es hijo de ánimo
Por eso es que aquí uso la Nueva Traducción Viviente. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que hace un animador. Los animadores no tienen tiempo para preocuparse por sí mismos. No se preocupan por sí mismos porque no tienen tiempo para ellos, porque están demasiado ocupados preocupándose por los demás. El viernes tuvimos un excelente evento. Gloria a Dios por todos los que trabajaron horas y largas horas. El hermano Machuca reacomodó todo el loft por completo. Parece que estuvo viendo ahí HGTV. Hizo una remodelación completa, corrió cables, bajó cables, cocinaron cantidad de comida, trajeron cantidad de comida, mesas, limpieza. ¿Y saben qué? Para la gloria de Dios tuvimos más gente de lo que esperábamos. Y ese es un problema, hermanos. Pero ¿saben qué? Ese es un excelente problema que tener. Quisiéramos tener este problema todos los días. Y cuando estábamos ahí, a mí me encantó el espíritu de los hermanos que dicen, vaya y díganle a los visitantes que no se levanten, nosotros pasamos y recogemos la basura. Y luego los hermanos agarraron una bolsa y andaban recogiendo la basura de los visitantes. Cuando vimos que empezó a llegar más gente, se nos empezaron a hacer pocas y pocas las mesas y las sillas. Por ahí los hermanos luego se lanzaron para acá, para este edificio, a llevar mesas y sillas a pesar de la lluvia. Y empezaron a traer mesas y sillas para que nuestros visitantes llegaran. Yo sé que muchos de nosotros nos quedamos sin comer, ¿verdad? Ajá. Porque los visitantes tenían que comer. Después platicaba con los hermanos y decíamos, ¿sabes qué? Para la otra hay que aprender nuestra lección y hay que aprender a que nuestros visitantes se les dé primero el paso a la comida, a que ellos pasen, se formen primero, porque ¿sabes algo? Si tú eres nuestro visitante aquí, tú eres sumamente importante y especial para nosotros. Y queremos servirte. Deseamos servirte. Porque ¿sabes qué? Por medio del servicio se anima. Por medio del servicio animamos a que vengan a adorar al Señor. Y hay algo más, hermanos. Debemos de llevar ese servicio a otro nivel. Debemos de aprender a servir y animar a las personas en la peor de las circunstancias que estén. Sin juzgarlos, viendo lo mejor de ellos, sin olvidarnos quiénes somos nosotros, para poderlos levantar a que lleven y vivan el máximo potencial para el que fueron creados en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hizo Bernabé. Por eso le apodaban Bernabé. Bernabé animó a las iglesias de Antioquía. Bernabé animó a Pablo. Y Bernabé animó a Marcos a vivir sus respectivos propósitos. Porque ¿sabes algo? Cada uno de nosotros fuimos creados con propósito y a propósito. No eres un error. Fuiste creado con propósito y a propósito. Y hermanos, para ser nosotros una iglesia inclusiva, debemos de aprender a animar a nuestro prójimo a encontrar y a ejercer su propio propósito de tal forma que puedan llegar a crecer, a ejercer el total potencial para el cual Cristo nos creó. Los invito a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a adorar a nuestro Dios y Creador.